Hola, bienvenidas y bienvenidos a Resentidos. Mi nombre es Jonathan Pérez. ¿Cómo están? Ya estamos en jueves de este mes de abril. Y fíjense que pues vamos a continuar con el tema que empezamos a platicar el martes con respecto a cómo fue la consolidación y el crecimiento récord del Cártel Jalisco Nueva Generación. Y hay un acontecimiento que me parece muy importante para explicar cómo empieza a haber una transición de la hegemonía de los cárteles de la droga en nuestro país, pasando del cártel de Sinaloa al cártel Jalisco Nueva Generación. El primero es el asesinato de Nacho Coronel, que fue asesinado en un tiroteo, en un enfrentamiento del ejército. Mi punto de vista, mi hipótesis es que abiertamente era uno de los objetivos. Hay que recordar que la guerra de exterminio de Calderón tenía como objetivo la muerte de ciertos personajes que le permitieran controlar desde la presidencia de la República al crimen organizado en su conjunto. Cuando estamos hablando de guerra, la palabra guerra, cuando él declara la guerra, supuestamente al narco, lo que está diciendo es, no importa la forma y tampoco importan cuántos muertos vaya a haber, porque esto es una guerra. En las guerras, pocas veces hay reglas que se tienen que cumplir con respecto a reglas humanitarias. La guerra es una incesante lluvia de balas y de sangre por todos lados, y eso ya advertía que Calderón iba a ser completamente, iba a tomar la decisión en cualquier momento de deshacerse de cualquier personaje que le resultara incómodo para el desenvolvimiento de la guerra de exterminio. Y entonces, la muerte de Coronel, quien era el jefe de la plaza del cártel de Sinaloa en Jalisco, que hay que decir que Jalisco es una de las plazas más competidas en aquellos momentos. Estamos hablando de pleno sexenio de Calderón, aproximadamente en 2010, y lo que significaba era que la plaza de Jalisco era importante estratégicamente para el control del territorio mexicano y la expansión de los cárteles de la droga. En esos momentos, hasta ese año, el cártel de Sinaloa controlaba la droga y controlaba al narco en esa zona de Jalisco, pero a la muerte de Nacho Coronel a manos del ejército, lo que sucede es que empieza a resurgir a partir de ese momento el cártel Jalisco Nueva Generación. Es importante porque el cártel Jalisco, ya hablaré en una tercera entrega que no vamos a poder tener esta semana, lo vamos a hacer hasta el lunes. Voy a platicarles en qué se convierte el cártel Jalisco Nueva Generación. Y voy a platicarles precisamente cómo se ocupó y cuál era el objetivo y sigue siendo el objetivo. Porque este cártel Jalisco Nueva Generación se convirtió en un cártel transeccional entre Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Si situamos el crecimiento del cártel, empieza por ahí de 2010 con el asesinato de Nacho Coronel. Ahí hay un debilitamiento importante del cártel de Sinaloa. Ya a Felipe Calderón para ese momento no le beneficiaba tanto el cártel de Sinaloa, con quien había pactado, y eso lo conté el martes, con quien había pactado ya a partir de que lo meten al negocio de la droga. García Luna es el que lo introduce al negocio de la droga. Hay que decir que Calderón era un ladrón vulgar, abierto, un ladrón vulgar, pero no era un narcotraficante. Era una persona ambiciosa, es un psicópata, por supuesto, eso no lo podemos negar, eso viene de mucho tiempo atrás.
es una persona fraudulenta, es una persona peligrosísima, es una persona traicionera, es un personaje de mucho cuidado. Sus cercanos saben a lo que me refiero, que es una persona de mucho cuidado, pero en estricto sentido él no era un narcotraficante. Lo expliqué el martes. Él llegó al negocio del narcotráfico a partir de una invitación de García Luna, porque García Luna era un personaje que tenía ya mucho contacto desde la década de los 90 con el cártel de Sinaloa. Ya se había reunido para el 91 aproximadamente. Está situada en ese año la primera reunión registrada de García Luna con algún integrante del crimen organizado. Él ya tenía mucho tiempo de trabajar para el cártel de Sinaloa, ya era alguien abiertamente narcotraficante, y él introduce a Calderón. Entonces, cuando Calderón llega y empieza a apoderarse como cabeza visible del crimen organizado en nuestro país, empieza a organizar los territorios de tal forma que pues la alianza con el cártel de Sinaloa le beneficiará. Pero ya el cártel de Sinaloa tenía muchos problemas con Estados Unidos, porque Estados Unidos ya estaba presionando muchísimo a Felipe Calderón, desde Vicente Fox, evidentemente, después de las fugas del Chapo. Ya Estados Unidos había puesto sus ojos en el cártel de Sinaloa y era insostenible que Calderón siguiera siendo la cabeza líder de este cártel. Ya había pasado su tiempo, ya había aprovechado mucho tiempo desde el 2006 al 2010, habían hecho bastante. En tan poco tiempo destruyeron el tejido social, hicieron una guerra de exterminio que sirvió por un lado para el control social, por el otro lado para abiertamente controlar el negocio de la droga, y no solo de la droga, sino de todos los agregados del crimen organizado: secuestro, extorsión, levantes, todas estas lacras de la delincuencia organizada que se dispararon a partir de la guerra de exterminio lanzada por Felipe Calderón.